La semana pasada, a raíz de la renuncia de Raúl Castro, sacamos un reportaje sobre la Revolución Cubana, cómo vive el pueblo de Cuba hoy, cómo era antes de la Revolución Cuba y cómo viven sus gobernantes. A lo largo de los más de 15 años que tenemos al aire, siempre hemos hablado de diferentes países, sus pueblos, sus gobernantes, y siempre lo hemos hecho con la verdad. Jamás hemos tenido comentarios tan agresivos como ahora. Es cierto que estamos viviendo un momento que a todos nos preocupa. Muchos de nosotros, una gran mayoría de repente, no nos sentimos representados por ninguno de los dos candidatos. Por si fuera poco, estamos enfrentando una enfermedad que nos asfixia y mata a un peruano cada 5 minutos. Lo hacemos en medio del abandono, sin atención primaria, sin medicinas, sin oxígeno, sin camas de hospital y sin vacunas. Tenemos razón de estar indignados y molestos. Tenemos todo el derecho de tener opiniones distintas. Felizmente vivimos en libertad y en democracia. Pero recordemos que por encima de todo somos peruanos, hijos del mismo Dios y del mismo pueblo. Y no nos sirve de nada buscar el enfrentamiento, poner adjetivos, etiquetas e insultos. Es momento de pensar con la cabeza y no con el hígado. Se nos ha preguntado que por qué no hemos presentado un informe sobre la corrupción del gobierno de Fujimori. La respuesta es simple, porque durante estos 20 años se han hecho infinidad de informes, se han abierto muchísimos procesos, se han hecho investigaciones exhaustivas. En cambio, la otra alternativa nos resulta más desconocida porque no la hemos tenido en el Perú. Por eso hicimos un reportaje para hoy sobre Venezuela, porque es un referente para el tipo de gobierno que nos propone Perú Libre. Es un reportaje que no está basado en nuestras opiniones, sino en hechos concretos y en los testimonios de los venezolanos que viven en el Perú. Según la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, Venezuela hoy está considerado uno de los 4 países con mayor hambre extremo del mundo, presidida solo por naciones devastadas por largas guerras, como Yemen, Congo y Afganistán. Que hay que aguantar porque no hay comida. Edixa Vargas, de 28 años, es una de los más de 1.200.000 venezolanos migrantes en el Perú. El día más difícil en su vida fue cuando comunicó a su familia su decisión de emigrar. Y me tocó decirle, mami, me voy. Y dejarla, pues. Y fue muy duro. En Venezuela, el 34% de los niños están desnutridos y un 59% tienen algún grado de retraso en su crecimiento. La desnutrición crónica creció en 73% solo en 2020. En total, casi 10 millones de venezolanos padecen de hambre extrema. Una niña de 3 meses murió por desnutrición porque los padres no tenían cómo darle de comer. En el país de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el 96,3% de sus habitantes es pobre. La devaluación llevó al salario mensual al mínimo histórico, reduciéndose a 0,71 centavos de dólar. Mientras que la inflación se calcula que este año alcanzaría el 5.500%, lo que hace que los precios suban constantemente. Pero, ¿cómo era Venezuela antes del chavismo? En la década de 1970 era uno de los principales países exportadores de petróleo. Le decían la Venezuela Saudita, por los altísimos ingresos que recaudaba. Sí, ya me acuerdo de esa Venezuela en el que íbamos a los supermercados y yo en mi carrito colocaba todos los dulces que yo quisiera y mi mamá obviamente lo que era el mercado de la casa, ¿no? En 1998, antes que Hugo Chávez tomara el poder, la economía de Venezuela era de 110.000 millones de dólares y el ingreso anual por habitante de 5.500 dólares. Para el 2020 estas cifras se redujeron a la mitad, al nivel de 1950, alcanzando los 60.000 millones de dólares y los 2.000 dólares respectivamente. Recuerdo en el que
Mi mamá y mi papá vivían con lo que ganaban, se podían comprar su casa, su carro, y había un futuro, pues. Y ¿de ahora? No se puede. O sea, eso no se puede. Allá es el que trabaja, a las duras penas le alcanza para comer. O sea, el que compra casa es el que nosotros llamamos enchufados, que es el que está trabajando directamente con el gobierno. En diciembre de 1998, Hugo Chávez se presenta a las elecciones presidenciales con el movimiento Quinta República, ganando con el 56,5% de los votos. Como candidato, declaró que solo se quedaría 5 años en el poder. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. También dijo que ofrecería a los empresarios facilidades para seguir trabajando, sin expropiaciones, y siempre habló de un cambio de constitución. Yo me llevo muy bien con los empresarios venezolanos, vamos a impulsar fundamentalmente eso, la industria nacional, la empresa privada, la pequeña empresa, la mediana empresa. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Expropiese. ¿Cómo no, presidente? ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Entre 2002 y 2013, el régimen de Hugo Chávez expropió 1.440 empresas de los sectores construcción, agroindustrial, petróleo, comercial y alimentos. En su primer año de presidencia convocó a un referendo y cambió la constitución que aumentaba de 5 a 6 años el periodo presidencial y determinó un límite de 2 periodos consecutivos. Sus promesas de justicia social quedaron en el olvido y han convertido a los venezolanos en una de las naciones más pobres y desiguales del mundo. El difunto Chávez decía: patria, socialismo o muerte. Tristemente no nos quedó patria, se me ha robado todo. Daniel Sánchez es otro venezolano que pasó por el doloroso proceso de verse forzado a abandonar su país y ahora vive en el Perú. Venezuela pasó de tener $1 de un petróleo a $7 barril a más de $100 barril. Y eso no se vio reflejado en la calidad de la vida de los venezolanos. Chávez dijo en algún momento: ser rico es malo. Pues déjame decirte que la familia Chávez terminó siendo entonces muy, muy mala. Se calcula que la fortuna de Hugo Chávez alcanzó los $1.800 millones, producto de la corrupción y el narcotráfico. Llegó a tener 17 fincas valorizadas en $400.000 cada una flota de autos de lujo, cuentas en el exterior por $200 millones y varios aviones. Un Learjet 60 de $8 millones, un Bombardier Global Express de 23 millones y un Falcon 900 LX de 40 millones. Ellos han sido ricos gracias a la sangre, a la muerte y a la miseria de más de 30 millones de personas. Responsables de que somos hoy en el mundo 5 millones de venezolanos que hemos perdido nuestra identidad y estamos luchando porque esto no se repite en otros lados. Hugo Chávez falleció de cáncer en marzo de 2013 y dejó la posta a Nicolás Maduro Moros, bajo cuyo gobierno la crisis humanitaria en Venezuela se ha agravado considerablemente. La deuda externa saltó de $35.000 millones en 1998 a $112.000 millones en 2020 y su industria petrolera decayó un 81%. No me alcanzaba para comer. Daniel llegó al Perú hace 4 años. Como todos sus compatriotas, cruzó la frontera como pudo, huyendo de la pobreza y opresión del régimen chavista. Es que es rabia, chamo. Es rabia, es dolor. Es saber que ni siquiera estando aquí puedo aportar. Es ese sentimiento de que se me ha robado el futuro. Es que no queda nada.
Hoy Venezuela está en bancarrota. Las libertades y derechos civiles están restringidos. Se censura los medios de comunicación y reprime con violencia a sus habitantes. Razón por la que millones han emigrado a otros países. Para los venezolanos es algo que nunca debió haber nacido. Lo único que trajo fue muerte, la gran mentira del populismo, escasez. ¿Cómo se sufre? ¿Cómo has perdido todos tus derechos? ¿Cómo he visto morir gente por falta de no tener medicinas? No hay agua, no hay mascarillas, no hay jabón para la limpieza. Esta es la Venezuela de Hugo Chávez, donde los pobres son cada día más pobres, donde escasean los alimentos, las medicinas y hasta la gasolina, a pesar de ser un país petrolero. La cola de la gasolina. Mira la palomita. Pero no hay gasolina. Es importada. Importada todavía. Eso le va a pasar al Perú si ustedes siguen votando por su presidente izquierdista. Que tengan mucho cuidado porque el socialismo lo que trae es, dejó a Cuba sin azúcar, a Venezuela sin petróleo, a Argentina sin carne de vaca. El socialismo es capaz de dejar sin papas a Perú.